Bien, empezaremos con oferta y demanda. Está en la plataforma. Entonces, en realidad lo primero que uno ve tiene que evaluar son las barreras por el lado de la oferta. En realidad, lo primero que hay que hacer es evaluar, ver cómo ha sido la oferta a la entrada, una vez que uno está en el interior, y luego ya cuando ha sido dado de alta o el paciente ha salido del consultorio, depende. El primer contacto que hay que tener es el tiempo de viaje, el medio de transporte, la distancia en tiempo kilómetro, los horarios de los servicios y las tarifas. Aguarden un segundo, por favor. Sí. Bien, entonces, el tiempo de viaje tiene que ver la persona que va a contratar un servicio o va a hacerse un estudio o lo que fuere, o al consultorio, tiene que evaluar todos estos 5 ítems para ver si realmente es conveniente o no es conveniente. Por otro lado, una vez dentro del interior, ver el tiempo de espera y las diligencias para obtener la cita. Estos son 2 temas que son bastante picantes, sobre todo cuando la gente va a consultorios externos y demás con mucha demanda. Y a la salida, ver lo que se dice la continuidad, ver la fuente regular con la cual el paciente a la cual va a tener acceso y en qué horarios se van a producir. Entonces, la barrera de acceso por el lado de la demanda, lo primero que hay que ver es la predisposición, que es lo demográfico, la estructura social, culturas, etnias y religiones. ¿A qué se debe esto? ¿De qué se trata esta historia? En realidad, lo que se tiene en cuenta aquí es cuando yo voy a hacer, por ejemplo, vamos a hacer de cuenta que vamos a, por decirles, hacer una atención para un centro de salud, por ejemplo. Entonces, tengo que ver la estructura social de la zona, lo cultural, las etnias y las religiones. ¿Por qué? Porque, bueno, todos sabemos que si hoy en día estamos en pandemia y hay guerra, desgraciadamente, en el Medio Oriente, entonces, la verdad que es bastante terrible y hay muchas cuestiones culturales, religiosas que tienen que ver. Las capacidades son, por ejemplo, el derecho, el ingreso o derecho de salud. En realidad es un derecho, ¿no? Capacidad. Las necesidades es el episodio de enfermedades o intervenciones que necesitan atenciones, por ejemplo. Según el individuo y demás, habrán centros de salud que son de atención primaria y otros que tienen mayor complejidad y así sucesivamente. Las características propias de los recursos en cuanto a la utilización es el tipo de servicio, la función, la finalidad y la concentración que va a tener ese mismo. Por último, la satisfacción es la percepción a propósito de los prestadores. En cuanto a los prestadores, el mismo tiene que ver en lo que se trata de información, actitud de los profesionales de salud y la duración de la cita. Siempre hay, por ejemplo, en el Hospital Central, la atención de la cita en consultorio externo son 15 minutos. Es imposible, ¿eh? Siempre uno lo alarga, por eso la espera demora más. Y la actitud también de los profesionales, la calidad de las salas de espera, si tienen una capacidad interesante para el distanciamiento, si tienen
agua, están provistas de, aunque sea de un televisor o lo que fuere, para entretener a la gente, si tiene ventilación y demás. Y el mejoramiento, que sería la solución de todo lo que es la población de la salud. Estas barreras y todas estas, lo que se llama oferta y demanda, tiene que ver con todo esto, y ahora vamos a ver en el próximo cómo, por ejemplo, determinantes sociales de salud. Es así. Lo primero que hay que ver son los seguros, la seguridad social y la cobertura universal. Tenga el paciente que ir a un hospital público porque no tenga no esté afiliado a nada, no tenga ninguna obra social, prestación, nada, obra social o prepaga, si es el Estado, la obra social mutual y lo prepago. Acorde a eso, vamos a tener determinantes sociales de la salud. Eso nos va a llevar a las necesidades de la salud, que serán las percibidas y las no percibidas. En realidad, las necesidades de la salud percibidas tienen que ver un poco con que si el Estado o quien va a atender a alguien tiene en vista, por lo menos, cuáles son las necesidades más importantes de la población. Los no percibidos es obvio, ¿no? Por otro lado, las necesidades de la salud tienen que ver con la demanda por los servicios de salud. Puede estar contenida o puede ser contenida, por supuesto, o puede ser expresada como satisfecha o insatisfecha. Por otro lado, los seguros de seguridad social, la cobertura universal, tiene que ver con el acceso. Y con respecto a esto hay muchísimas desigualdades. Acceso no me refiero a la distancia, sino a las posibilidades que tiene cada paciente, teniendo obra social, prepaga o no, de ser atendido de la mejor forma posible. No siempre el que tiene una prepaga es el mejor atendido, en absoluto. Bien. Sobre todo ahora en la época de pandemia. Todo esto va a llevar a que hayan o desigualdades o que todo sea equitativo, cosa que no ocurre, y van a ser los resultados definitivos de la salud. ¿Esto por qué se trata así? En realidad, siempre vamos a encontrar quienes estén satisfechos, quienes estén insatisfechos. También depende del caso, de la urgencia que haya para que el paciente sea atendido. Por ejemplo, sí, uno va a pensar que tiene COVID, va a necesitar ser atendido en forma inmediata. Si uno va por una cosa menor, llámese una tiña, una micosis de piel, lo que fuere, a lo mejor el turno no es inmediato y la atención tampoco es... No pasa nada. Depende también de la irritabilidad, de la personalidad del paciente. La demanda de los servicios de salud. ¿Qué es lo que se tiene en cuenta para hablar de demanda? En realidad, la demanda suele ser explícita con respecto a los servicios de salud y la utilización tiene que ver con si responde o no a la oferta de los servicios brindados respecto de una población X cualquiera y un periodo determinado. Por ejemplo, la atención de los pacientes pequeños en el NOTI en épocas estivales suele ser mayor. Entonces ahí hay mayor demanda, hay que aumentar la oferta. El acceso es la probabilidad de obtener atención cuando se necesite, cosa que no siempre ocurre. El hospital pediátrico es el que menos médicos de residencia, menos médicos de guardia suele tener porque son guardias terribles, es una especialidad tremenda y no está del todo bien remunerada. Bien. Entonces, hay una autoridad sanitaria, llámese ministro, uno de la nación, uno en cada provincia, y a su vez tienen secretarios y subsecretarios de salud
que se dedican, la parte contable, por ejemplo, al financiamiento, a ver qué cobertura vamos a tener, qué cobertura va a ser, si va a ser la PMO, el plan médico obligatorio o no, cómo será la prestación de los servicios y a su vez tiene responsabilidades exclusivas, que es la regulación. Esto es por un sistema de la nación, que es quien regula, y a su vez es regulado, es decir, de la provincia, que a su vez es regulado por la nación. Para todo esto se necesita liderazgo, por supuesto, y conocimiento, porque si no, imposible. Cuando uno habla de responsabilidades compartidas, es porque yo tengo una prestación de servicio con una cobertura y un financiamiento que debe ser acorde. Yo no puedo pretender taquear, tomografiar a la gente si no tengo un dispositivo accesible y no se cobra o no se factura o no tengo un presupuesto para eso. Entonces, en cuanto al financiamiento, esta autoridad sanitaria, que sería el ministro se imaginan que de esto sabe un poco y nada, lo que tiene son asesores. Los asesores son los que hablan de financiamiento, cobertura, prestación y servicios. Entonces, aquellos que se dedican al financiamiento son fundamentalmente contadores, garantizan supervisar, tienen la posibilidad de supervisar, garantizar y modular la complementación de las modalidades de financiamiento en las diferentes fuentes que asegurando un acceso equitativo de la población a los servicios de salud. No siempre se da. Se imaginan que por la inflación que ha habido, que hay existente, ya todos los presupuestos del año pasado han quedado reducidos a polvo. La cobertura será garantizar el acceso a un grupo, a un conjunto de prestaciones de cobertura para todos o para un grupo específico de la población. Si es un hospital pediátrico, será los niños; si es un hospital de maternidad puro, será las mujeres embarazadas, pre y parto. En cuanto a la prestación de los servicios, esto proporciona la complementariedad de las diversas prestaciones y grupos de usuarios para aumentar la cobertura de los cuidados de manera equitativa y eficiente. ¿De qué se trata esto? En realidad, lo que se debe hacer es, todo esto se promociona, pero hay que luego cumplirlo, obviamente, ¿no? No siempre es lo que se hace. Hay responsabilidades exclusivas, entonces, solo de la autoridad sanitaria, que tiene que ver con la regulación, eso se lo da a la nación, con tener liderazgo y obviamente todo supervisado por el Estado. La ejecución de las funciones de dirección, es decir, el Estado, en cuanto nos vamos a referir al Estado, que es lo que en realidad conocemos, tiene un proceso de reforma, una puesta en marcha y un desarrollo de una agenda que hay que llevar a cabo, que no siempre se cumple, pero bueno, se intenta. Eso mediante, por un lado, el liderazgo y por el otro lado, la regulación. Eso es en forma central, regional y local, que tenemos departamentos, distritos y demás. Debe haber una armonización en cuanto a la provisión de los servicios, con una modulación del financiamiento y una vigilancia del sector. Bien. Tiene que haber un contrato de por medio. El contrato se concreta con un contrato, que es un documento que formalice el compromiso entre las partes, es decir, entre el Estado, por ejemplo, y el financiador y quién va a hacer el trabajo, ¿no? Quién lo va a ejecutar. En este caso podría ser, por ejemplo, el ministro y el hospital. Y un estatus jurídico, según los derechos nacionales cooperativos, agrupamientos sindicales y demás, pero también como sociedad de economía mixta, porque nosotros tenemos una atención pública y privada institucional.
Es decir, todos los institutos, todos los hospitales públicos también reciben la prepagas ya mutuales. Lo que ustedes saben es que el pago es muchísimo menos. Todo esto lleva un proceso de acuerdo. No siempre se llega a un acuerdo. Generalmente, el que presta, una cosa es el que brinda y otra cosa es el que presta. Brinda el Estado, presta el médico. No siempre se está de acuerdo, ¿eh? Bien. Sobre todo por los honorarios. El objeto de acuerdo es hacer que se haga el pago. En forma conjunta. Por ejemplo, el Estado nos obliga a blanquear los empleados, pero el hospital paga en negro. Tiene contratos y otro tipo de prestaciones que no son las formales y que tienen todos los sistemas en negro. Entonces es como una cosa contraproducente porque hay muchos médicos que en este último tiempo se han tenido que ir del Estado porque no pasaban a planta, no se blanqueaba su sueldo. Entonces, este objeto de acuerdos debe hacerse en forma conjunta. Nunca se hace en forma conjunta. A usted le dicen, mire, bueno, yo lo voy a contratar ante la necesidad de trabajo, uno dice que sí, después les pagan lo que ellos quieren, no hay un acuerdo. De manera general, se puede decir que los prestadores de servicios de salud contribuyen a mejorar la salud de la población, eso es real. Medir esa contribución es muy complicado. Eventualmente lo hacen estudios muy sofisticados de estadística. En los países en vías de desarrollo, en realidad, es para aumentar las actividades de los prestatarios, es decir, cuantitativa y cuantitativamente, y en los países desarrollados se realiza para asegurarse que los recursos estén siendo bien utilizados. Bien, eso con respecto a oferta y demanda. Veremos ahora los indicadores, es algo muy sencillo, los indicadores. Todos sabemos que tenemos tablas para tabular, y hay indicadores hospitalarios que nos dicen si la cosa va bien, hospitalarios o lo que fuere, o va mal. Uno siempre lleva, por ejemplo, todos llevamos, ya que tenemos que aportar a la FIP, los ingresos y los egresos. Bueno, acorde al anterior es como uno va viendo cómo se la indica, cómo funciona nuestro consultorio y demás. En cuanto a los indicadores hospitalarios, acá empiezan a aparecer conceptos que parecen como obvios, pero no son tan obvios. Uno es la consulta nueva. Consulta nueva es la consulta efectuada por el profesional médico por primera vez a ese paciente en ese año, en ese establecimiento. En ese año. ¿Ah? Eso, grábenselo. El objetivo es cuantificar el volumen de personas atendidas por grupos de salud en ese establecimiento, en ese año calendario, para conocer la cobertura. De allí va a salir el presupuesto del año próximo. Por eso es por año. Consulta nueva no es la primer consulta. Las consultas superiores en realidad se clasifican como repetidas, nada más. La dotación de camas. Acá vienen algunas, son formulitas que en realidad esto lo maneja todo estadística. La dotación de camas es el número de camas asignadas al establecimiento por la autoridad competente destinada a la internación de pacientes, las que deben ser actualizadas en forma anual por la dirección del establecimiento. ¿Por qué? Porque hay sectores que se cambian de lugar, porque hay camas que se dan de baja, sectores que se dan de baja, no que la cama no sirve, sino que esa área se desocupó. Por ejemplo, ahora ha sido todo al revés, se han incrementado muchísimo las camas, por ejemplo, de terapia intensiva. Entonces, esa es la dotación de camas. El ingreso a la sala es la existencia de pacientes a la hora 0, 24 horas, más la entrada a la sala, que serían los ingresos y pases de otros servicios. Es decir, yo tengo
la existencia de pacientes en la sala, determinado número, más la entrada a la sala. Por ejemplo, tengo 6 pacientes internados, entran 3 ingresos y me hacen 2 pases. Entonces tengo determinada cantidad total de pacientes. Eso es el ingreso a la sala. Los pases es el número de pacientes que ingresan al servicio en estudio proveniente de otro servicio, pero de ese mismo establecimiento. Las salidas de la sala pueden ser por altas de funciones o pases. ¿Y cómo se hace esto? Bueno, es el egreso más el pase a donde haya sido. Los egresos pueden ser altas o de función, suma para saber cuáles son los egresos, el alta más la de funciones, y los pases es el número de pacientes que han pasado del servicio a otro servicio del mismo establecimiento, siempre hablando del mismo establecimiento. ¿Qué se refiere con existencia a las 24 horas? Es la entrada y salida en el día. ¿Cuántos pacientes se movieron en determinada sala? Eso es el paciente día, menos el día. El paciente día se saca con el número de pacientes que se han recibido asistencia en el servicio en el día considerado. Puede pedir, por ejemplo, el ministerio cuántos pacientes han ingresado, lo que se está haciendo ahora con COVID, ¿eh? Cuántos han ingresado por COVID, a sala común, a terapia, cuántos de los terapias están con respirador o con tubo. Sumado estos pacientes día, cada uno de los días del mes que ha funcionado este servicio, se obtiene lo que se llama pacientes días mensuales de servicio. Mientras que el número de camas útiles se trata de camas instaladas en el hospital en condiciones para ser atendidos a los pacientes, independientemente estén o no estén ocupadas. El porcentaje de ocupación es el total de pacientes menos los días del mes por 100, menos los días del mes sobre el total de camas útiles disponibles del mes, todo esto por 100, porque va a sacar un porcentaje, por eso la cuenta final es por 100. La pregunta que uno se hace en este caso es ¿cuál es el porcentaje de ocupación en un servicio, por ejemplo, de cirugía, si tuvo un total de 900 pacientes, días mes, y una disponibilidad de camas útiles de 1000? Entonces lo que se hace es 900, que es la cantidad de pacientes que tuvo, sobre 1000 por 100, para sacar el porcentaje. Y eso le da el 90%. El porcentaje de ocupación del servicio de cirugía fue del 90%. El promedio del censo diario. El censo es algo que las secretarias de todos los servicios se vuelven locas, porque es una cosa que hay que tenerla. Si el paciente falleció, si el paciente se fue de alta, si el paciente se escapó, o lo que fuere, tiene que estar bien notificado. Es el total de pacientes, menos los días, sobre los días de funcionamiento del sector. Y el promedio de permanencia o promedio de días de estada es el total de pacientes en el día del servicio, del mes o del periodo dado, o del periodo que sea, dado el egreso incluidos ahí, con altas y defunciones del servicio, más los pases de los pacientes a otro servicio, en tal mes o periodo determinado. Una de las últimas cosas es de qué depende el número de días de permanencia de los pacientes. Depende de muchas cosas, depende de la gravedad del paciente, depende de la renuncia, ¿acordé? Depende de si se rompió tal cosa, si faltó el cirujano, muchos imponderables. Pero en realidad depende de 2 factores: del tipo de paciente admitido y del rendimiento de los servicios de diagnóstico y tratamiento. Entonces, cuando hay hospitales como por ejemplo el Central, que atiende a patología tan diversa, casi de todo el oeste argentino,
imagina que a cirugía no pueden entrar más que determinada cantidad, ocupando los quirófanos de guardia o los de servicio. Muchos de estos pacientes con patología de tiempo tendrán un promedio mayor que los maternos infantiles. Se soluciona. Cuando hay carencias técnicos adecuados en cuanto a la darles vida, siempre los estudios a retrasar. Y eso obliga a prolongar más el para mayores. Entonces, si vamos a tener en cuenta el promedio salario del servicio, por ejemplo 700, sobre la cantidad de egresos del mismo servicio. Si el total de pacientes es 700 y los egresos fueron 70, bueno, eso los egresos teniendo en cuenta los egresos más los pases, eso se hace la cuenta y sería 10. Ese es el promedio de días de permanencia. La tasa de mortalidad hospitalaria de determinado servicio se saca teniendo en cuenta el total de defunciones del servicio por el total de egresos del servicio más los pases a otro servicio del mismo hospital por 100. Todo lo que sea porcentajes por 100, la cuenta final por 100. El giro de camas de servicio. El giro de camas se saca con esta cuenta que son los egresos más los pases a otro servicio con el promedio de camas disponibles. Eso me da la cantidad de camas que han sido ocupadas y con qué frecuencia. El hospital tiene un indicador de cobertura de población por año por establecimiento que se saca de esta forma. Es el número de consultas nuevas, sabemos que es en ese año, sobre la población expuesta al riesgo. En este caso, COVID, por 100. Y por último, el indicador de concentración de consulta por consultante por año en el establecimiento se saca con el número de consultas totales al año sobre el número de consultas nuevas en el año. Totales, sea que haya consultado otras veces, cierto número de consultas totales. Entonces, estos indicadores, ¿para qué sirven? Uno, para saber si la salud pública o la salud privada o lo que fuere, la salud está funcionando como corresponde. Otro es para saber si realmente tienen tienen que incrementar el presupuesto, incrementar la aparatología. Imagínense que la pandemia, hay un equipamiento de primer nivel en el hospital, la verdad que parece primer mundo, y una utilización de medicación que es infernal. Entonces, todo esto tiene que ver con un presupuesto que no estuvo previsto, más la inflación, más que todos los productos, la gran mayoría se compran en billete de dólar. Entonces, muchos insumos, muchos, sobre todo los de cirugía, anestesias y demás, prótesis. Entonces, los indicadores sirven para eso, para saber si esto está marchando bien o marchando mal. Nunca los indicadores hacen que las cosas, en realidad, por lo menos de que yo tengo uso de razón en el hospital, que llevo 35 años, hayan mejorado. Ahora sí con la pandemia, por suerte, pero tuvo que aparecer una cosa así para que aumentaran los números de cama de terapia, para que aumentara la aparatología y demás. Las camas son todas electrónicos. Cada paciente, un paciente que va a la guardia cada paciente tiene su termómetro, que es un cablecito, su tensiómetro, su estetoscopio. No se comparte nada. Todos los pacientes internados, por ejemplo, en COVID, en la sala tienen sus aparatos.
por paciente, no por sala. Hay pacientes, salas de 2 que tienen 2 pacientes COVID, hay otros que tienen 1, porque tienen 2 o más, no comparten los aparatos, aunque tengan la misma enfermedad. Entonces, los indicadores nos hablan de cómo está marchando la salud. Es muy importante la mortalidad, como por ejemplo en otros hospitales será la natalidad, el nuestro no lo tiene. La mortalidad nos va a dar una pauta a lo largo del tiempo de cómo ha resultado ser esta pandemia y la atención de la misma. Yo creo que va bastante bien. Ahora el problema es que está matando mucha gente joven, complicando mucho el panorama. Pero bueno, de esto se trata. Yo borré una clase final porque la había repetido. Esta sería la última clase de hoy. Y bueno, ya cualquier duda que tengan, me preguntan. No tengo ningún problema en responder. Ok. Chau, chicos. Un beso. Chau, chau. Chao, doctora. Muchas gracias. Chao. Gracias.